Yes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es nuevamente un episodio más de El Macedon Podcast. Este es Marcel Macedon Cruz, servidor. Y esto es un episodio un poquito diferente a la que ha sido la dinámica durante los últimos 5 años. Porque en este episodio estamos de fiesta. ¿Y por qué estamos de fiesta en este episodio? Acabamos de sacar nuestra cuarta producción con el release del el EP de Scotch 2, que acaba de salir esta misma semana. La pueden ya encontrar en sus plataformas favoritas. Como siempre, la canción que escucharon al principio del EP que sacamos en el mes de marzo, que es el EP de Cowboys, es el title track, que se llama Cowboys también. Así que están disponibles en todas las plataformas y eso es algo muy bueno. Y hoy el tema, vamos a estar hablando de la escena. Y cuando vamos a hablar de la escena, vamos a ir back and forward, no nos vamos a concentrar en una, sino que vamos a hablar de muchas, y también lo que ha sido la ruta de llegar a este punto donde estamos ahora. Este año es un año muy especial para mí porque es cuando finalmente he podido sacar producciones a un nivel un poco más profesional. Y cuando digo profesional, ¿verdad? Es que cada vez que saco estas producciones, pues están saliendo a todas las plataformas, tienen sus debidos procesos de registración, todo. O sea, esto es todo el andamiaje de lo que es profesionalmente trabajar la música, y es algo que nos llena mucho, y es algo que también es una oportunidad que se da porque también está la facilidad que tenemos hoy en día para poder trabajar estos proyectos. Y también me gustaría aprovechar este espacio, que no sea solamente el rant y tiradera a X o Y escenas, sino que también sirva un poco más como una orientación de que si usted es un músico que me está escuchando en estos momentos, o conoce a alguien que está en la música en estos momentos, que lo está viendo, que está frustrado, que está a punto de quitarse, por favor, pásale este episodio de una. Ok. Esto no ha sido algo fácil. Yo empecé mi carrera fue en el año 2003 que yo empiezo a tocar. En el año 2004 es que yo entro completamente de lleno a lo que es la producción musical. Y en ese entonces, obviamente, las cosas no eran como eran hoy en día. Sí existían las tiendas digitales, todavía sobrevivía, pero como que un tipo de coma, los formatos regulares, lo que eran los CDs, lo que eran las tiendas de discos, todavía pues, ¿verdad? Todos estos portales no existía nada de esto del genoma, donde rompe Pandora como tal, y que después pues se pega pues plataformas un poquito más como Spotify. En el caso mío específicamente, cuando yo empecé, era bien complicado. Estaba el proceso a través de, ¿verdad? Lo que uno siempre tiene que tener una publicadora principal, ya sea ASCAP o ya sea BMI. Tú tienes que tener como que un publishing house. Eso es algo que se te requiere para que uno pueda hacer los registros de canciones, independientemente si uno utilizaba Independientemente si uno estaba utilizando, ¿verdad? Pues técnicas como de registro, como las que yo usaba al principio. A veces yo cogía y me mandaba un CD a mí mismo. Si era algo de letras, yo me lo enviaba a mí mismo y dejaba ese sobre sellado. Eso era un método legal que se conocía como acuse de recibo. Pero obviamente, ¿verdad? Lo que es las leyes y las grandes corporaciones han encontrado varias maneras de que eso ya no es una manera viable para uno, ¿verdad? Registrar los trabajos de uno. El proceso de BMI es bastante similar a como era antes a como era ahora. Sí he podido notar que el sistema de ellos, la página de ellos está funcionando mucho más ágil, y el equipo de trabajo está siendo mucho más ágil, porque ahora mismo a principios de este año, y verdad, o sea, quienes me conocen, y lo voy a decir bien claramente, o sea, todas las producciones que van a salir de este año, tanto del proyecto de Macedon como el proyecto de Scotch, todas las producciones están hechas. Son 50 tracks que ya están producidos. Se trabajaron entre el periodo de diciembre a principios de marzo, diciembre del año pasado y marzo de este año. O sea que todo el material que va a salir ahora mismo en el 2021 ya está hecho. Los 2 discos, en el mes de septiembre vamos a tener 2 discos que son completos. Todavía en verano nos quedan 2 EPs que son producciones cortas que van a ser lanzados en el mes de julio, pero ya todo eso está debidamente registrado. Lo que las futuras producciones, pues le faltan unos detallitos ya más estéticos, por así decirlo, como, ¿verdad? Un poquito más de mezcla, un poquito más de masterización. Pues esos son los detalles que ya vienen faltando ahora mismo.
Pero no ha sido una ruta fácil, porque cuando yo empecé, yo recuerdo mucho, yo empecé con lo que es el área de producción musical. Mi primera escuela fue con Alex Rivera, el Visco. O sea, para ese tiempo nosotros estudiábamos en el CAT de Bayamón. Cuando nosotros estudiábamos en el CAT de Bayamón, nosotros lo que hacíamos era que después de que cogíamos las clases nos íbamos a la casa de algún pana, y este pana pues tenía dos turntables y todo el mundo como que se turneaba. Y yo recuerdo que en uno de porque para ese entonces yo no estaba cogiendo ingeniería de sonido, yo estaba cursando lo que es producción de televisión y medio. Y yo recuerdo que una vez yo entrevisto a Alex y él me dice, mira, todo en la música ya está hecho, lo que estamos haciendo es rehacer cosas, y es algo que es bien cierto. O sea, ya la mayoría de los samples que utilizamos, por ejemplo, el trap es lo que se conoce como el módulo 808. Eso es lo que usted siempre va a notar cuando tiene ese tipo de kick, ese tipo de snare, clap, lo que usted use. Se está utilizando desde los 90. La diferencia es que desde que salen artistas como Little John, lo que es el módulo 808 coge un poco más de auge, y ahora más que tenemos el trap, que es las baterías 808 pero completamente desnudas, porque por lo menos cuando estaba Little John pues se hacían sus mezclas, se mezclaban con algunos ritmos étnicos, pero el proceso era bastante complicado. Llegar a las tiendas, si tú querías vender algo en lo que era antes iTunes, que es ahora Apple Music, tú tenías que literalmente bajar un formulario, llenar todo este formulario. Entonces, después de que tú llenas este formulario, que es como, o sea, que par de páginas, tú tenías que entonces ir o buscar una plataforma que te proveyera lo que se conoce como, ¿verdad? Como un barcode. Porque no era un QR code, era un barcode. Tú tenías que buscar, casi siempre una de las más populares para aquel entonces era CD Baby. Entonces tú tenías que ir a CD Baby, pagarles a ellos para que hicieran como un barcode, para que entonces tú pudieras subir el producto. Y eso solamente, el revolú que era solamente una sola plataforma. En aquel entonces no era muy accesible. O sea, estamos hablando del 2004, estamos hablando antes de Pandora, antes de Spotify, y era bastante complicado. Y a veces, en ese entonces, era algo muy común, independientemente del género que uno trabajara. Era algo súper común tratar de buscar, ¿verdad?, este apadrinaje de una disquera, y que la meta del músico fuera la disquera. Y hoy en día, en verdad, si usted está en la música y su meta es que lo contrate una disquera, déjeme decirle de antemano que usted está haciendo el papelón de pendejo de la vida. Porque ahora mismo, si algo nos ha traído la tecnología, es que ahora mismo hay un montón de herramientas donde usted se puede quedar con todos sus derechos de autor y vender su música. Es verdad que a medida que uno va como que ampliando las plataformas, pierde un poquito el porcentaje de ganancias, pero un poquito por un trabajo que en verdad te van a ahorrar, no, créeme que tiene su ganancia a largo plazo. Pero es bien interesante porque cuando yo empiezo con estas personas, yo empiezo completamente aparte de lo que es la escena electrónica en Puerto Rico. La escena electrónica en Puerto Rico, yo recuerdo muy bien, cuando yo empecé en todo esto, yo creo que la única persona que yo conocía que estaba como en aquel entonces conectado con la escena era Hebreo. Hebreo es uno de mis mentores en lo que es el área de producción musical. Literalmente es el que monta el muñeco de Macedon desde un principio. En el sentido de que con Hebreo yo aprendí a trabajar con samplers, yo aprendí a trabajar con Fruity. De verdad que él fue, o sea, entre Hebreo y Visco, pero un poco más Hebreo en el área de producción. Hebreo en el área de producción fue una universidad. Pero Hebreo y Visco siempre han sido personas que brillan por luz propia, no son personas que no son lambones. Y algo que siempre ha caracterizado mucho la escena electrónica de Puerto Rico es la lambonería. O sea, aquí tú no subes a los mejores eventos porque tú seas el DJ más talentoso, porque estés haciendo algo que valga la pena notar en esos momentos, sino es por la lambonería. Pero en ese entonces, la diferencia en ese año 2004 es que muchos de los DJs que habían era gente que le metían.
O sea, los llamaban, no era... La lambonería entra más cuando es el 2000, entre el 2007 y 2008. Cuando ya, pues, ¿verdad? Las viejas, lo que eran los promotores de antes, pues, pegan a bajar un poquito revoluciones y se empieza a abrir el camino para una cepa de promotores nuevos. Y aquí es que se jode la cosa. Porque yo tengo mucho respeto hacia la figura de Víctor Mercado Hidden Allenda, porque hay que especificar, hay dos Víctor Mercado, está Víctor Quila Mercado y está Víctor Mercado Hidden Allenda, o sea, siempre hay que ser bien específico. Víctor Quila, o sea, es un pionero de la escena electrónica de Puerto Rico, es un DJ que merece todo el respeto del mundo, una persona súper humilde, down to earth, o sea, una persona que es accesible pese a que no solamente en la escena electrónica, o sea, Víctor Quila es escena electrónica, Héctor el Father, reggaetón, o sea, ese hombre es estamos hablando de un exponente puertorriqueño que es de calibre mundial, y es calibre mundial tanto en electrónica como en lo urbano, y lo mismo podemos hablar del trabajo de producción de Hebreo. O sea, y a mí yo empecé en esta cepa, en este grupo donde la prioridad de todos siempre era como que meterle crash and test, probar cosas, probar sonidos, coger proyectos bien difíciles, como una vez cogimos uno, Hebreo y yo, que era una canción de merengue, y estuvimos como 3 días y no me acuerdo para quién era, es bueno que no me acuerde para quién era para no tener revoluciones de demanda, pero nosotros nos amanecimos por días tratando, entonces como que mangábamos las congas, pero entonces como que no se mangaba bien el piano, un revolú. Pero eso era como que nuestra meta, eso era como que nuestro viaje, y era el viaje, o sea, porque Iván Robles empieza antes, pero es como que aquí las escenas en este momento se subdividían específicamente por los géneros. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues obviamente, pues cada persona dentro de este grupo de maravillosos seres humanos que me tocó conocer, pues empieza a hacer sus propios ventures. Por ejemplo, Víctor Quila se va con Héctor el Father. Víctor Mercado no es parte de este crew ni nada por el estilo, sino que era el promotor para aquel entonces, y dentro de todo Víctor Mercado es una persona que tiende a valorar mucho más el talento que lo que el gesto de la lambonería. Pero entonces, cuando entrado el 2007 empiezan a aparecer jugadores nuevos, empiezan a aparecer muchos nenes riquitos, nenes de mamá y papá, nenes que sus papás ya les han dado X o Y negocio, que viven en casas lujosas, empiezan a adentrarse y empiezan a acaparar mucho la escena. Entonces, esta dinámica de que tú podías conseguir como que tú te podías ganar tu respeto por tu talento, empieza a disiparse por una dinámica donde lo que mandaba era la lambonería. Mientras más tú le lamboneabas a X o Y promotor de los que estaba saliendo nuevo, tú tenías más probabilidades de tener un guiso. De hecho, me acuerdo de uno que en estos momentos, desgraciadamente, es la persona que capitanea, o sea, si se puede decir, lo que es las contrataciones de artistas, y no quiero ni tan siquiera mencionar su nombre, porque en realidad una persona que ha sido una persona que en verdad lo que ha hecho es destruir todos los subgéneros de la escena electrónica en la isla. O sea, y cuando digo destruirlo es porque ha creado una dinámica bien tóxica entre todos los géneros, inclusive en géneros que él mismo ni trabaja. Y eso ha sido bien detrimental, ha sido bien fuerte, en el sentido de que pues yo mismo me vi obligado muchas veces a trabajar con esta persona. Una persona que tiene un ego súper inflado, botado por las nubes, te ronca que estuvo en este país, en este otro lado, pero cuando tú vienes y chequeas, el tipo no tiene ni cajo. Entonces, pues yo estuve un tiempo, porque huimos unos cuantos, ¿no? Pues no solamente fue Víctor Quila, yo fui uno de los que también pues me mudé un tiempito al reggaetón, porque hubo como un lapso entre 2004 y 2007, como un in-between en ese tiempo, que yo digo como un void, ¿verdad? Que no estaba pasando mucho en la escena electrónica. Entonces, pues
tanto, al igual, Víctor se fue como DJ, yo me adentré un poquito más en lo que son los géneros urbanos, pero más en producción y, ¿verdad? Ahí tuve la oportunidad de conocer a Ángel García, DJ, mejor conocido como DJ Dizzy, y a Master, el propietario de Eastside Records, y también también tiene su orquesta La Bulla, y pues como que esa dinámica de estarme retando constantemente y buscar evolucionar, pues se mantenía. De hecho, lo que empezó Hebreo a enseñarme en samplers, de ahí fue que DC, Ángel García, me coge a mí y me empieza a pulir mucho, a tal punto de que de verdad, o sea, son personas que han ido aportando. Esto estamos ya aquí como entre el 2005 2006 aproximadamente, y pues me tripeaba trabajar con reggaetón, porque a mí lo que me gustaba del reggaetón era que era como un canvas en blanco. Entonces, como el reggaetón en ese momento se sustentaba de tantos sonidos, de tantos géneros, que si tú te sentías como que querías trabajar algo con violines, tú pones un dembow y estás legal para trabajarlo con un dembow. Si te sentías que querías trabajar algo más con sintetizadores y música electrónica, se podía hacer. Y eso era lo que a mí me gustaba mucho del reggaetón, de que me daba una libertad para experimentar que en otros géneros yo encontraba como que muy limitada. Porque créame, que no lo descarto del todo, pero si alguien aquí que me escucha lo pica adelante y lo hace, lo he pensado como meterle guitarras de bachata, drum and bass, pero yo he cogido canciones donde he puesto como que algunos elementos de los samples de reggaetón clásico en drum and bass, y hay gente que, olvídate, eso es como si le mencionaras la madre y toda la familia por ir para abajo, una cosa horrible. Entonces, un detalle es que cuando está este tiempo que yo le digo el void, que es como que mucho, porque Hebreo también Hebreo entiendo que estuvo un tiempo, ya ahí es que me desconecto un poco de Hebreo, él se fue para Miami si no me equivoco, y se va a producir heavy, porque Hebreo, de hecho, de Hebreo es de las únicas personas en Puerto Rico que tenía una máquina para grabar viniles. Eso era un tostón de 7 pares, pero te la tenía, y él cogía su entrenamiento, y eso era un revolú, porque tú no podías ni tener cosas en los bolsillos, uno tenía que estar como en medias, no podías tener como, ¿sabes? Que hubo un tiempo que estaba como que de moda la mierda esta de tú tener la cartera con la cadena, etcétera. No, eso tenías que dejarlo en otro lado, o sea, no podía haber nada de sonido, pues era un proceso bien sensible. Eso es una experiencia que dentro de todo yo se le agradezco mucho a Hebreo, que de verdad, o sea, tener esa experiencia de ver tantas facetas de producción en un tiempo tan compacto, que como que poco a poco es que como que pude ir soltando todo ese aprendizaje, porque es que fue mucho. O sea, fue mucho. Allí, me acuerdo que allí había una conga también, allí, o sea, sí, allí se hacía de todo. Pero cuando nos pegamos un poquito más al 2007, ya sale la cepa en el reggaetón del 2005, y todo era reggaetón literalmente. O sea, casi no había nada de electrónica, y la única manera en que tú podías tener electrónica era como que creando estos conceptos de eventos híbridos, donde ponías como que unos cuantos DJ de electrónica, pero el main event iba a ser tenía que ser alguien del género urbano, porque era el draw más grande que había en ese entonces. Pues entonces poco a poco empieza a revivir la escena electrónica en diferentes partes, pero específicamente en la Avenida Universidad, a través del negocio Baco, se convirtió como en una meca de lo que era la música electrónica, y poco a poco pues empieza a coger un poquito más de auge el house. Empieza a coger un poco más de auge el house porque pues la persona que estaba subiendo en esos momentos, que es la persona que mencioné previamente que no tiene ni carro, pues eran sus géneros favoritos. Es irónico porque una de las lecciones más grandes, más como DJ, que yo he tenido que bregar en toda mi vida, es que tú no estás tocando para complacerte a ti, tú estás tocando porque tú tienes un target y tú tienes un público, y pues obviamente a este chico nadie parece que le pasó ese memo. Entonces aquí es donde la escena, tú ves gente que la justificación era que era techno y el minimal, pero y son géneros que existen, no estoy diciendo que no, pero cuando tú escuchas a una persona como Richie Hawtin, cuando tú escuchas diferentes artistas, inclusive en el Deep House,
que uno de mis favoritos, uno de mis productores favoritos es Timboletti y Nicola Cruz, que los DJs locales de House los odian a muerte porque no tanto a Timboletti, pero a Nicola Cruz los odian a muerte porque Nicola Cruz incorpora muchos elementos urbanos y étnicos. Pero cuando tú veías a estos DJs tocando de ese tiempo, o sea, eso era una de las cosas que más charra, y no todos, porque habían algunos que estaba Juanca, Switch Audio, que o sea, te sabía tirar un buen techno y un buen house. Y recuerdo también DJs como Juanca, Iran, o sea, habían par que sí le metían, pero tenías después todos estos charros, que de verdad para mí esto es un espacio sagrado para estar pautando a gente charra, que como que a veces se quedaban un kick, hi-hat, entonces esa era la secuencia por 2 minutos, kick, hi-hat, y entonces en el próximo minuto entraba solamente un hit de conga. Entonces la justificación, para mí eso eran ser mierda, y a veces tú tenías que escuchar esa porquería como por 1 hora o 2, hasta que viniera alguien que supiera hacer lo que fuese a hacer, y era bien malo. Entonces ahí uno empieza a ver como que diablo, aquí le están empezando a dar break a la gente según como tengan la cuenta de banco. La cosa es que para ese tiempo yo también pues hacía mis trabajos de promociones, y muchas veces lo que yo hacía era que yo en el área de Humacao, pues cuando se hacían eventos grandes de las cerveceras, pues solamente los únicos que tenían acceso a las taquillas eran los residentes de Palmas del Mar, a través de un gran amigo, buena gente, que, ¿verdad? Él cogía, ¿verdad? Pues para la gente que él sabía que él le podía vender. Pero entonces ahí es donde yo veo que hay un mercado completo que está on tap. Yo sé que hay mucha gente de afuera de Palmas que tiene un gran interés de ir a estos eventos, y yo me acuerdo que en una reunión estaba Diego Meléndez Bravo, querido amigo, tremendo ser humano, y la otra persona, y yo vengo bien caripelado, y yo digo, yo quiero 400 taquillas. Así mismo, 400 taquillas, no te conozco y te voy a dar 400 taquillas. Déjame hacerle un poquito más en la voz del tío. Yo no te conozco y te voy a dar 400 taquillas. Entonces, pues sí, pude salir de ella. Pero no era muy lucrativo, porque en realidad lo que me estaba ganando por taquilla eran como $3, una cosa así, pero pues en parte era como una cacería de easter egg, que tú tenías que como que estar, ¿verdad? Tenías que hacer como unas funciones, lucir bien con las marcas, porque el primer paso era verte como que estabas leal a la marca. Eso era lo más cómico, porque yo lo mismo te vendía eventos de medalla, de Heineken no bregué mucho, pero conocía al corillo que bregaba los eventos de Heineken, fíjate, era gente un poquito más decente, y era gente buena. Entonces, pues, después de que uno, como dicen en Estados Unidos y en inglés, después de que como que I paid my dues, empiezo a tener estos shows en Baco. Y shows bien buenos, donde se empieza a notar una diferencia de estar tocando simplemente kick, hi-hat, kick y un hit de conga cada 2 tiempos y medio, una cosa así. Y empiezo pues a tener una experiencia bien gratificante, porque cuando yo había empezado cuando yo había empezado como DJ, había sido, porque tengo, mala mía, como que me fui muy para el frente y no hablé de la primera parte, porque yo siempre tuve este gran amigo en el CAT. Al principio él me caía bien mal, no, o sea, voy a hablar bien claro, el tipo me caía bien mal. Yo lo que decía, este tipo lo que tiene es un jodido guille, no lo soporto. Y mira qué cosa, que la cosa era que siempre nos tocaba coger la misma guagua de la ama los dos. Y poco a poco, de esa perspectiva mala que yo tenía al principio, después se convirtió en un gran amigo, y descubro que es una persona que tenemos muchas ideas que mezclan, y esta persona pues es Vida Nueva. No, obviamente yo no voy a decir su nombre verdadero porque yo no soy así de tierra, pero Vida Nueva pues me traí la idea que él tenía para trabajar los martes de galería. Y yo le digo, es un proyecto ambicioso. Yo obviamente, pues, ¿verdad? Uno tiene su conocimiento de cómo funcionan las cosas en la calle. Y yo lo que digo, mira, pero tú estás claro para hacer todo esto.
Y él me dice, sí, mira, baja tal día para que veas. Y ahí pues él me presenta a varias personas de la comunidad La Perla y se empiezan a trabajar los martes de galería. Para que ustedes lo sepan, el primer martes de galería, el de los underground, porque después lo cogió Gasolina, Sexy Boy, y ese es el que mucha gente conoce, pero los primeros fueron en el año 2000, entre el 2003, 2004, 2003. Y el primero, si no me equivoco, fue julio. Fue un scratch total porque para ese tiempo la idea de esto era que fuera un evento que iba de la mano con los martes de galería que se daban alrededor del viejo San Juan. Entonces, el primero se dio bien, yo creo que si pasaron como 100 o 200 personas fue mucho. El segundo como que se llenó un poquito más. El tercero, que ya ahí estaba el martes de galería en el viejo San Juan en su apogeo. Y pa' colmo, a mí se me ocurre de que ese día yo iba a tocar en el tercero. Yo dije, mira, esto no se está llenando mucho, coño, pues esto es una buena escuelita para hacer mi primer guiso. Y da la mala pata que ese día se meten allí, yo no me acuerdo si eran como 4,000 o 5,000 personas. Yo usualmente, las personas que me conocen saben que soy como morenito. Yo estaba hincho de la cagadera que yo tenía ese día. Porque esta es la primera vez que voy a tocar en público. Y para colmo tengo un crowd del tamaño de lo que cabe en el anfiteatro. Y yo estaba cagadísimo. Yo me acuerdo que el set salió, fluyó muy bien. Jamás olvidaré, porque si no hago esta anécdota, muchas personas me van a matar. De que esos primeros martes de galería no era como que podíamos decirle a la comunidad, mira, necesito esto y esto. O sea, eso no, o sea, estamos hablando de La Perla, eso no se brega así. Allí fue como que coger 2 drones, cogimos una de las puertas de los baños, y si te ibas a una de las esquinas, yo puse esa esquina para lejos de donde estaba entrando la gente y el sonido, porque había la parte de abajo y todavía esa partecita como que olía a miau. Y entonces pues era esa puerta que era de las que tenía el baño, porque esto era la placita que quedaba frente al colmadito de Julín, al frente. Y cogimos 2 drones y pusimos eso ahí. Y encima de eso pues se ponían bellísimas Technics MK2 encima de una puerta mía. Y o sea, lo que si yo no digo eso, mucha gente me arranca la cabeza. Pero son tiempos bellos, ¿verdad? Son tiempos donde uno improvisaba y uno la pasaba bien cabrón. Ahora, volvemos al fast forward, abajo, a la avenida Universidad. Miren cómo cambia el semblante. Pues ya ahí, pues, los nenes ricos empiezan como que a tener mucho ímpetu. O sea, la escena, los top DJs, y digo top DJs como un loose term, era como que quién era el nene de mamá y papá, que mamá y papá le estaban aflojando más chavo. Y en eso se quedó la escena, en el sentido de que antes un DJ, muchos de los que vienen antes de esta escuela, que hay algunos que entraron en esta misma escuela que eran DJs que buenos DJs, bueno, o sea, DJ buenos de verdura. Doy un ejemplo como Johnny Joe, Propane, o sea, Propane el dúo estaba bien duro, Nunok, Artifacts, o sea, aquí no quiere decir que porque estaba esta cepa de nenes riquitos, no era que carecía el talento estaba ahí. O sea, ahí está DJ Josh, mi pana de Mayagüez, que no solamente DJ, músico y promotor. O sea, porque cuando él vio lo que estaba pasando en Marte Galería, se empezó a trabajar él mismo, o sea, se movió, pegó a coger sus venues y pegó a hacer unos eventos bien chéveres en el área oeste. Entonces, que no todas las cepas, en lo que se conoce como este void del 2004-2007, pues, ¿verdad? O sea, seguía saliendo gente buena. El problema es que ya entrado el año 2008, los nenes riquitos como que empiezan a coger mucho más auge. Y ya gente como tú estás viendo personas con verdaderos talentos. Está Mongo Rogue, que es tremendo talento. O sea, tú ves estas personas que se vuelven como cranky. Y yo me estaba volviendo también ese tipo de DJ cranky, porque uno sabe que uno tiene como que el talento, entonces tienes que competir con un nene rico de mamá y papá
que como quiera te va a partir, porque entonces el problema de estos nenes ricos y mamás papás era que ya te estaban haciendo networking, ya ellos llevaban sus corillos, y aunque los corillos de ellos quisieran bailar a tu música, iban a bailar el son de ellos, entonces te hacían ese móvil para hacerte ver mal, y la cosa es que por lo menos conmigo muchos de ellos se tuvieron que joder porque todo lo que tú metieras por esa puerta, por lo menos en Baco, yo te lo ponía a bailar. O sea, ahí no había break de que yo estuviera casado con nadie, por lo menos yo cogía a Dex y yo ponía a la gente a bailar. Y eso sí, por más que mucha gente me quiera criticar por lo que era, papelones y cuanta mierda por ahí para abajo, cada vez que yo le doy play a ese cabrón botón, la gente baila a punto y se acabó. Pasa es que en cuestión de los lineups, obviamente los promotores, aquí estábamos llegando a un punto donde habían personas que para asegurar, era bien funny porque habían todos los parties corrían de esta manera. Tú tenías el lineup, tenías el local headliner. El local headliner es el artista local que le va, como quien dice, es el que hace la transición al talento principal que se trae de afuera, y los closers, que son los que van cerrando el evento como hasta aproximadamente 4 o 5 de la mañana. El problema que había aquí era que tú notabas que los local headliners casi siempre, y perdona que lo repita como 2 veces, siempre notabas que eran los nenes ricos de mamá y papá. Y después cuando tú no se ponía como que escarbar un poquito, era que el local headliner le estaba lavando el carro a alguno de los promotores o a alguien de la compañía porque siempre todos estos parties iban con compañías de licores, casi siempre eran eventos de medalla mayormente. No recuerdo muchos de Cool Light, pero los habían. Heineken tiraba sendos parties, pero como dije, el equipo de trabajo que manejaba los eventos de Heineken, pues empezaron bien y poco a poco fueron cayendo también en este brete de lambonería. Pero fíjate, donde se la doy al crew de Heineken es que por lo menos mantenían los parties bastante buenos. Ellos tenían el Fantasy Island, el Monsters Ball, que era el evento de Halloween de ellos. Medalla tenía el Yellowwing, que después yo no sé qué despingue legal fue el que pasó ahí, que se tuvieron que poner Yellow Halloween. O sea, un nombre tan... No puedes ponerle un party un nombre tan largo. Y estos in-between, yo veo que esto se vuelve como que muy overwhelming y yo digo como que diablo, mano. O sea, yo en verdad, o sea, se me hace muy difícil verme en este viaje de estar haciendo diligencias, llevándole comida a una persona como si yo le estuviera tirando una jeva y en realidad por un guiso, mano, cuando yo sé lo que yo puedo dar y se me hacía bien difícil. Entonces, pues, ahí... Aunque ya yo siempre mantenía comunicación con Josivan, con DJ Joss en Mayagüez, como que empiezo a mirar para allá. Y específicamente un hot ground en ese tiempo era Isabela. En aquel entonces lo que se conocía como Costa Bars, que después se convirtió en Cheers. Pero Costa Bar era como un sitio donde se podía por un pequeño lapso de tiempo preservar ese carácter genuino de meterle. O sea, había gente que se le metía, pero ya tú veías la sombra de los riquitillos y cuando pego a ver a Fofer de Circo, que ya veo como que esta élite se está metiendo aquí, yo digo, diablo. Pero recuerdo que para ese tiempo también me pasa algo bien funny, y es que yo estoy con un amigo mío en Palmas del Mar. Y yo estoy hablando, yo de repente pues estamos jangueando allí, de repente pegamos a hablar con este muchacho que viene de Chicago, y él me empieza a explicar que él allá toca, qué sé yo, me enseñó unos videitos, coño, se ve bien. Y yo dije, mira, porque esto lo hacían mucho los chamaquitos con chavos, o sea, cogían y traían a una persona random y te lo vendían como que este es el próximo Tiesto y bla bla bla. La ventaja, porque este era el caso con Dave Moreno, la ventaja que tenía Dave Moreno era que él tenía como 3 videos. Había uno que era un venue que era bien grande y parecía como un domo, como el putero este que había en Isla Verde, creo que se llamaba Ice, que tenía un megatubo, que aquello eran como 30 o 40 pies. Pues el tipo tenía pietaje
en eso, en un sitio así, pero en Chicago. Y yo cuando pego a hacer como que el build, espérate, esto se puede montar, y yo me comunico, yo le digo como que, contra, me gustaría, en el día, en la borrachera, contra, yo te traigo un día, qué sé yo. Y la cosa es que yo me la acerco a ellos, Iván, y yo, mira, vamos a hacer esto. Y no voy a negar, ¿verdad? Que gran parte del line-up eran panas de los dos, pero era gente que le metían. Nosotros no íbamos a meterte ahí porque tú fueras un nene lindo. Si tú estabas en el line-up de nosotros es porque nosotros sí teníamos unas exigencias de que tú tenías que meterle. Y hicimos el evento de Dave Moreno, y, o sea, ayudó mucho el arte, que para ese tiempo esto lo trabajó Nelson de Noxious. Y el arte, todo, Dacho, me acuerdo, ese arte estaba bien cabrón. Y la cosa es que se dio el evento, se dio bien brutal, pero, o sea, yo soy natural de Humacao, en ese momento pues estaba igual que la persona que me rehusó a nombrar, no tenía carro, pero tenía como moverme. Pero se me hacía muy difícil, ¿verdad? Trabajar eventos en el área oeste al hecho de no tener vehículo. Y entonces también se empiezan a dar una serie de cosas un poquito medias extrañas con todo esto, porque como que en un punto dado, todo este corillo se empieza a dar cuenta de que hay otro corillo de gente que le mete de verdad, y empieza a crearse como una fricción y un roce bien fuerte. Y poco a poco, cuando le damos fast forward, por lo menos en mi parte, pues yo no puedo hablar de la parte de los demás, yo puedo hablar de la mía. Yo veo que hay 20 bochinches. Yo me acuerdo que yo toqué en Fede Legrand, y la persona que consigue el guiso fue uno de los mejores shows de mi vida. Bueno, no puedo decir que no. O sea, a nivel profesional, y Fede Legrand es tremendo ser humano. Pero ya cuando yo llegué al show, a pesar de que la pasé muy bien, me nutrí mucho, yo nunca me había sentido tan aparte y tan solo en mi vida que en ese show. O sea, porque la persona que conseguí lo que hace es que me enseña me empieza a enseñar voicemails de todas estas personas. Que yo te estoy, porque lo que me decía es, yo te estoy poniendo, pero me estoy calentando con los demás. Y me empieza a poner voicemails de otros DJs, personas que iban a donde uno a saludarte con un abrazo y todo. Y me pone estos voicemails, saca esos charros, saca esos chustros, saca, no, que si él no está para tocar ahí. Y eso no, o sea, era gente que a pesar de que yo sabía que no tenían tanto talento, como que contra uno tenía hasta la disposición de ayudarlo. Y ahí es que yo digo, mira, no, yo no quiero seguir bregando con este mierdero. Ahí es donde yo empiezo y me quedo. Literalmente, en Tano Chinchorros me vengo para Las Piedras, y ahí es que digo, fuck el área metro. Y lamentablemente en ese tiempo que yo estoy, ¿verdad?, tratando de hacer lo mío, ahí es que yo aprendo a la mala que acá la gente no te va a aguantar electrónica por más de 10 minutos. Tienes que tener salsa y tienes que tener para responder. Y Tano fue una escuela en muchas áreas, en cómo promocional, en muchas áreas. Tano fue otra universidad que me proveyó un crecimiento súper brutal. Pero, ¿qué ocurre? Que en este tiempo, pues obviamente, los pocos buenos que habíamos, estaba también que no se me olvide nunca mencionarlo, a Dr. K, bendito, que ese hombre siempre fue fiel conmigo. Ese hombre, Marcel, que tú vas a hacer, que tú necesitas, y ese hombre, o sea, ni me cobraba, o sea, de vez en cuando, obviamente, porque carajo, somos humanos. Tú no puedes esperar que una persona te llegue a un sitio si tú no le das gasolina. Y no de una mala manera, o sea, lo que es Dr. K, lo que es Josh Iván, lo que es teníamos un amigo de nosotros que de verdad, pues, mira, uno no es perfecto en esta vida, y no siempre una persona va a caer en la cárcel por matarlo, por robarlo, o por violarlo. O sea, hay muchas otras maneras en que una persona cae preso. Y nosotros, tanto Josh y yo, recordamos cómo la escena quería darle la espalda a un amigo de nosotros que es Flow Roller. Y entonces, pues, obviamente, pues, como se está metiendo mucha gente de chavos en todo este asunto, pues, obviamente con este amigo de nosotros,
había, o sea, como que un codeo. Y ese muchacho, o sea, Flow Roller, que es Luis Lugo, o sea, es tremendo productor y es una persona que yo le reconozco su valentía de aquí hasta la luna. Pero obviamente cada cual de nosotros, se integra con su familia, empiezan a trabajar el negocio de la familia, le va muy bien y yo me alegro un montón. Hebreo en todo este tiempo, ¿verdad? Se mantiene al margen todo el tiempo, ¿verdad? Produciendo, se mantiene entre Miami, Puerto Rico, haciendo muchas cosas, pero todos de una manera u otra nos fuimos de la escena electrónica. Y eso lo que dio paso fue a que se metieran un montón de nenes de mamá y papá. Entonces, a lo que se ha convertido hoy en día es algo que de verdad da mucha vergüenza. Por eso es en mi página personal de Facebook yo tuve que, inclusive, yo estoy sacando música electrónica y yo tuve que poner un disclaimer de que yo no tengo que ver nada con la escena electrónica de Puerto Rico, aunque mi certificado de nacimiento diga que yo nací en Puerto Rico. Y es por lo que es la escena electrónica hoy en día. La escena electrónica, o sea, después de que estaba este personaje desgraciado, el personaje que no hemos querido mencionar, desgraciadamente el personaje obtiene demasiado poder y es un ciclo que muchas personas te van a decir, pero que los paris se estaban dando buenos. No, era un network que se hacía, claro que los paris se van a dar buenos porque tenés un network de dealers, tienes o sea, toda la escena electrónica, más que la música, se concentró en el consumo de drogas. Y obviamente quien les está hablando aquí no es un santo en ese asunto, pero en la vida hay balance, en la vida hay momentos y obviamente, o sea, si yo digo que yo jamás he tocado bajo efectos de nada, eso sería una mentira, pero tú tienes que saber tener unos controles y unas prioridades en tu vida, punto, y se acabó. O sea, unos controles y unas prioridades, algo bien básico. Pero ahora mismo queremos una escena o sea, la escena electrónica, porque yo me desvinculo de ella, porque ahora mismo es un degenere. O sea, hay pocas mujeres y las pocas mujeres que hay cogen a cualquiera de los muchachitos esos que están por ahí y se los pasean y se los llevan por la milla extra. Pero entonces tienes un caso de machismo porque a ellas no se les da mucho foro. A ellas se les da un brequecito de 1000 en 100 porque eso es correcto, porque eso está bien, porque la realidad de la escena electrónica de Puerto Rico es que es bien machista. Y es bien machista porque tuvimos una DJ que hacía eso mismo y me incluyo, que nos paseaba a todos nosotros, que era Lady Liquid, Lori. Ella nos paseaba a todos porque ella era una DJ de 7 pares. Pero se buscaba la manera de marginar push down, push down, push down. O sea, la escena es machista, la escena es bien clasista. No es de aceptar personas que vengan de a pie de por ahí. Y lo peor que tiene la escena hoy en día es el hecho de que inclusive, y a veces lo veo en las redes, porque aunque uno no esté en ella, el problema de las redes se ve todo. Y muchas veces que me he enterado de cosas, estas cosas que yo no puedo corroborar, pero, o sea, de mucha gente que ha muerto de sobredosis, sorry, pero los tiempos míos eso no pasaba. Porque de nuevo, o sea, había un balance entre lo que es el arte y lo que es la diversión, y ahora es todo más la diversión. A mí no me sorprendió para nada cuando yo empecé a sacar las producciones que muchas personas de la disquescena se quedaran como que mordidas, porque el problema es que se han quedado tan pegados en la mentalidad de janga y en la mentalidad de tanta meteera que son bien pocos los que han desarrollado la habilidad de producir. Y el problema que presenta, o sea, el precedente que se da ya con toda esta situación del COVID es el hecho de que ahora mismo el DJ standalone no tiene mucho break. O sea, si hay un lockdown depende de los streaming. Y los algoritmos con los copyright es algo horrible. Por eso, o sea, yo mismo me seteé esa meta de que yo dije, mira, yo no voy a hacer un live stream para que me lo estén tumbando las redes sociales a cada rato. Yo me voy
en mi caso yo dije, yo me voy a dedicar a crear, o sea, mis prioridades están entre volumen y contenido. Esas son mis metas. En el sentido de que yo no quiero que a mí me estén tumbando los streams y afortunadamente, gracias a la licenciada Chadi Repullo, a la gran familia de Frijuana, pudimos tener un set donde no se cayó el stream. O sea, ¿por qué no se cayó el stream? Porque esa música es mía. O sea, no es mía. Porque esa música también puede ser de usted, si le interesa. Y si la quiere adquirir en confianza, pues es de mí para el mundo. Pero pude tener esa ventaja y lamentablemente, o sea, el DJ de hoy en día, mire, y hay muchas opciones para eso. Aquí es donde voy a tratar de ser un poco breve, pero esta es la parte donde usted debe ir buscando la libretita para que anote. Si usted no produce, o hay casos, porque sé de casos también de personas que no tienen el tiempo, que a duras penas sacan el tiempo, ¿verdad? Porque no se crea que porque una persona es DJ no es un profesional. Hay muchas personas que están en el campo de la música, que yo sé de contables, yo sé de químicos, gente que son profesionales de verdura, ingenieros. Hay muchos ingenieros que son DJ. El punto es que tienes que producir. Si la persona no puede producir, mira, don't hassle it. No es un pecado capital, porque entonces el problema de la escena actual es que ellos se creen y viven en un purismo de que cada microsegundo tiene que ser original. Mire, no. O sea, un ejemplo de esto es Tiesto. Tiesto es un DJ que a él le producen, ese tipo no produce. Él le producen, a la persona que produce le dan su chavo, si no pues le dan su derecho de publishing y él pues factura más de lo que toca por ahí, pero coge su regalía. Pero eso es lo que yo le llamo la técnica de bump. Y el bump se basa en que pues vamos a poner, yo te produzco a ti, pero no es realmente tuyo. Pero eso es algo que el público no lo tiene que saber. Eso sí, bien importante que la persona, ¿verdad?, sea de confianza. Pero no es algo malo. Y usted no está haciendo algo malo si es un trabajo en equipo. Porque si, por ejemplo, usted cree que a Bad Bunny no le escriben las canciones, pues está bien equivocado. Y no es que eso sea malo. O sea, recuerde que usted es una marca. Una marca necesita una construcción completa. O sea, pues, por lo cual no es malo que usted sea DJ y alguien a usted le produzca. O sea, usted, pues, y eso no es algo que tampoco usted se lo tiene que decir a la fanaticada ni a su público. O sea, esta canción es de fulano. La sacó fulano. Entonces, en otro lado, porque yo no quisiera que las personas, específicamente en el caso de la escena electrónica, porque por lo menos otras escenas pues se bandean bien y se bandean un mejor cooperativismo y un poco más de profesionalismo, incluyendo el género urbano, que maneja un poco más profesional que todo esto. No se desanime, seguir produciendo. Si usted es de las personas que produce, no tiene que esperar que lo filme un label. Ahora mismo hay un montón de plataformas que hacen la distribución por usted. Adicional a estas plataformas que hacen la distribución por usted, también hay diferentes plataformas que se encargan tanto de áreas como promoción, como lo que son regalías mecánicas. Oriéntese bien en esa área, porque estoy viendo muchos artistas urbanos que siento que están todavía cayendo en lo mismo que le pasó a Vico C hace muchos años atrás. Oriéntese de lo que son regalías mecánicas, oriéntese porque estar haciendo shows y vender discos, o ahora que se venden más singles, las canciones sueltas, no es la única entrada de ganancia que tiene un artista. O sea, están las regalías mecánicas, que es lo que usted se gana por los streams, pero esa regla aplica también a radio y aplica también a televisión. Y cada vez que se pasa su canción por radio o televisión, coge mucho más peso que en un stream a través del internet. So, es bien importante empaparnos en todas estas áreas, ver qué casa publicadora le conviene un poquito más a usted, según los requerimientos que usted tenga. De hecho, si la persona se pone, como dice uno, se pone uno bien para la vuelta, ahora mismo a través de ASCAP, yo soy BMI, pero es porque pues he tenido mi relación, ya conozco el workflow con ellos, ya como yo tenía, ¿verdad? Cuando yo estuve en el tiempo de reggaeton, yo trabajaba con ellos, pues
pues se me hizo como que un poquito más fácil, ya que, ¿verdad? Un ejemplo, ASCAP ahora mismo yo entiendo que están cobrando, creo que son como $50, $100. La ventaja que tiene ASCAP es que también, no es que estoy diciendo diablo, debía haberme ido con ASCAP porque yo estoy bien contento con BMI, pero si ASCAP te ofrece la oportunidad de que te da un seguro médico, que eso también pues ayuda mucho porque como están las cosas, yo puedo entender muchas personas que no quieren trabajar con público. Pero hay opciones y no nos tenemos que quedar ahogados tratando de buscar la aceptación de una escena que se ha vuelto deficiente, de una escena que lo que hace es desmotivar a los artistas, de una escena que ni se le debería llamar escena porque en realidad más que escena es un papelón. Y ahora mismo estamos en un momento de que quien sobrevive de nuevo es quien tenga contenido original. Ya, o sea, el formato que uno usaba en la calle no aplica en el internet y eso es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender en toda esta travesía. Ya esto es un mundo nuevo y ya hay unas reglas nuevas que hay que adaptarse a ellas y lamentablemente no podemos tener eso con una escena basada en lambonería. O sea, tenemos que volver a estas raíces donde la escena se basa en el talento de la persona que está ahí. Y nada, o sea, hay herramientas, usted a través de mis redes sociales, a través de la página de Macedon Media y a través de la página de Macedon Scotch, usted me puede escribir las dudas que usted tenga, ¿verdad? Según la disponibilidad de tiempo. Puede que lo mismo tarde un día, que lo mismo me tarde una semana o dos, dependiendo, ¿verdad? Estamos en estos días bastante ocupados, pero también en los comentarios, cuando vea el podcast, me puede hacer en el área de comentarios, usted me hace la pregunta sobre qué duda usted tiene, sobre qué servicio usted necesita. Y yo le digo si el servicio existe, si no existe o cómo usted puede conseguirlo. La idea y el llamado que yo hago a través de este episodio, como dije al principio, es que si usted conoce una persona, usted es la persona que dice, diache, quisiera hacer cosas en la música, pero es que la escena, no sé cómo entrarle a la escena, yo no soy un lambón, yo quiero entrar por mi talento, me pueden tirar en confianza, porque yo estoy aquí y muchos de los que son mis colegas, mis mentores, son personas que también están bien dispuestos, o sea, no es que tampoco esto se va a volver un headline o una cosa así, pero habemos personas que apreciamos el talento y que lo que buscamos es talento, no buscamos adulación hacia nuestras personas, porque al final del día yo podré hacer 1000 cosas, pero al final del día yo meo, yo cago, lloro, me río y sangro. Soy un ser humano y usted es un ser humano. Así que nada, no se quiten de sus sueños, siempre vamos a echar para adelante. Este es Marcel Macedon Cruz para otro episodio del Macedon Podcast.